am, la exposición de parte del licenciado Jason Lombo Sánchez, que nos va a exponer acerca de los resultados preliminares de la diversidad de taxonómica y funcional de hepática en Colombia. Eh, el licenciado Jason Lombo Sánchez es biólogo egresado de la Universidad de los Llanos, miembro del grupo de investigación Biorinoquia de la Universidad de los Llanos y del grupo de investigación de biología de briofitas de la Universidad Federal de Pernambuco. Desde el inicio de su formación académica se ha dedicado al estudio de las briofitas. Participó en el establecimiento formal de colecciones de briófitos y líquenes del herbario Llanos. Participó en proyectos enfocados en amplificar el conocimiento sobre la ecología y taxonomía de los briófitos en Colombia. En la actualidad está haciendo una maestría en biología vegetal en la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Bueno, licenciado Jason Longo Sánchez se encuentra presente. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, es un gusto tenerlo aquí presente con nosotros. No, el gusto es mío. Gracias por la invitación y abrir este espacio para poder hablar un poco sobre hepáticas y este tema tan interesante que les traigo ahorita. Bueno, siguiendo con la ponencia, dejaré compartir mi pantalla para que pueda compartir sus diapositivas. Ok, gracias. Eh, ¿están ya mirando la presentación? Sí, todo se Ok, puede, todo se visualiza. ok. Entonces, gracias de nuevo pues, a los participantes y a los que están escuchando y participando pues, de este conversatorio. Entonces, bueno, como ya ustedes lo han dicho, mi nombre es Jason Yarolombo Sánchez, soy biólogo de la Universidad de los Llanos y en estos momentos me encuentro haciendo mi maestría en la Universidad Federal de Pernambuco. Yo soy becario por parte de la OEA. Entonces, aquí estamos trabajando con una propuesta de investigación y es tratar de observar la diversidad taxonómica y funcional de las hepáticas a lo largo del gradiente ambiental en Colombia. Esta propuesta está siendo también acompañada por las doctoras Katia Porto, Mesia Patricia Pereira y con colaboración también de la bióloga Karen Suárez. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que estoy haciendo. Entonces, a modo de introducción, Colombia presenta pues una topografía con características especiales. Dos terceras partes del territorio continental pues corresponden a tierras bajas, solo un tercio a terrenos montañosos y principalmente asociados a la cordillera de los Andes, que atraviesa al país desde el sureste al nordeste. Eh, para hablar un poco de las generalidades y las importancias de la ecología de las hepáticas. Entonces, sabemos que las hepáticas se encuentran ubicados taxonómicamente en la división Marsantiophyta y junto con los musgos y antoceros forman un grupo artificial pues, conocido como las biófitas. Las hepáticas se dividen en dos grandes grupos.
y esto de acuerdo a la morfología de su gametofito. Entonces tenemos las hepáticas talosas y las hepáticas foliosas. También las hepáticas presentan una amplia distribución. Eh, las podemos encontrar casi por todo el mundo, excepto en ambientes marinos. Y esto hace que estas plantas se puedan establecer en diferentes sustratos. Entonces, continuando con esto, las hepáticas, pues juntos con los antoceros y los musgos, son un componente pues, bastante importante en los ecosistemas de Colombia, porque son colonizadores de sustratos desnudos, tienen una alta producción de biomasa en los bosques, participa en el equilibrio hídrico y pues además algo también muy importante es que son indicadoras de zonas altitudinales. Para hablar un poco sobre la diversidad taxonómica, entonces, según Greinstein y Uribe en 2016, ellos reportan 715 especies en 130 géneros y 40 familias, pero en los últimos años se han reportado 18 registros nuevos para el país y 5 especies nuevas para la ciencia. Entonces, cada vez más siguen saliendo cosas nuevas y reportes nuevos para el país. Entonces, para hablar un poco sobre la distribución altitudinal de las especies para Colombia, entonces, casi la gran mayoría o los trabajos que se han realizado para Colombia a lo largo del gradiente altitudinal han sido sectorizados por algunos rangos altitudinales. Entonces, para las elevaciones de 0 a 1000 metros, aquí se han registrado 225 especies, de las cuales entre las regiones menores a 500 metros se han restringido especies a los bosques húmedos tropicales. Y también en estas zonas, así como hay un aumento en el número de especies, también hay una composición importante en cuanto al tipo de hábito que presentan las hepáticas. En su gran mayoría podemos encontrar especies epífitas y esto puede estar influenciado básicamente a los grandes o a los bosques tropicales que presentan las tierras bajas. Entonces esto hace que las especies epífitas tengan un nicho bastante amplio en las cuales ellos se puedan distribuir y también pues otros factores que pueden estar influenciando para la distribución. Pero entonces las especies terrestres tienen un porcentaje menor, da que en el suelo de los bosques hay un porcentaje bastante alto de hojarasca que impiden el crecimiento de las especies terrestres. Y también pues hay unas altas temperaturas y una baja intensidad de luz que impide que las especies terrestres se puedan establecer. Entonces, continuando con la siguiente rango altitudinal, tenemos el rango que está entre 2000 y 3000 metros. Aquí tenemos el ecosistema de bosque nublado, en las cuales se registran, perdón, 375 especies. Entonces aquí aumenta el número de especies, asimismo aumenta el porcentaje de biomasa para las especies. Aún continuamos con un porcentaje de especies epífitas para esta zona y esto también puede estar siendo influenciado posiblemente por el aumento de la humedad y el tipo de floresta que tenemos aquí. Tenemos bosques nublados. Ya para el último rango altitudinal, presenta unas elevaciones mayores a 4000 metros. Aquí tenemos una disminución drástica pues de el número de especies y también una disminución casi a cero del porcentaje de biomasa.
para las especies, y esto puede estar siendo influenciado es al cambio de la composición de la vegetación a través del gradiente altitudinal, de la vegetación vascular. Entonces, eh, los bosques húmedos tropicales van cambiando a medida, van, digamos, no desapareciendo, sino que la composición va cambiando, donde en estas zonas vamos a encontrar ecosistemas de páramo, superpáramo y nieblas perpetuas, donde en su gran mayoría el tipo de sustrato disponible es rocoso y abierto. Entonces aquí hay un aumento de la hay un aumento de la intensidad lumínica, ¿sí? Y por eso hace que podemos decir que hay una disminución de las especies. Pero también algo interesante y es que en estas partes hay condiciones totalmente extremas y que hacen que se presenten taxas endémicas o taxas raras. Entonces, las especies, como el porcentaje de biomasa, aumenta desde el nivel del mar hasta la línea del bosque. Entonces, esta distribución que presentan las especies a través del gradiente altitudinal presenta un efecto de dominio medio, que consiste en presentar un alto número y en este caso, un alto número de especies. Para este caso sería un alto porcentaje de biomasas en comparación de los rangos altitudinales inferiores y superiores que son menores. Esta concentración de diversidad puede estar siendo influenciado por factores abióticos, como la intensidad lumínica, humedad relativa, bajas temperaturas y precipitaciones constantes. Entonces, la diversidad funcional es un enfoque pues, más allá de la diversidad taxonómica y un componente principal de la diversidad funcional es la composición funcional, en donde se puede calcular o medir a través de rasgos funcionales o de grupos funcionales. Entonces, ¿qué es un rasgo funcional? ¿O qué son los rasgos funcionales? Son características que presentan las especies como características o atributos morfológicos, fisiológicos o fenológicos que les permiten a las especies poder responder y adaptarse a los cambios del ambiente. Otro también son los grupos funcionales. Entonces aquí nosotros encontramos, son conjuntos de especies que comparten una respuesta similar al medio ambiente. Entonces, un ejemplo aquí serían las formas de vida o las formas de crecimiento, donde encontramos diferentes especies unidas, ¿ya? Y estas están, ¿cuál sería su rasgo funcional? Sería relacionado con la humedad, con la captación de la humedad, ¿sí? También otro rasgo sería los pigmentos oscuros, que en este caso tenemos dos tipos de especies de diferente género que tienen el rasgo de pigmentación oscura y estas las hacen ser, las hacen, este rasgo les permite pues tener una protección bastante alta con la radiación solar. Entonces, las briófitas poseen rasgos funcionales diferentes a las plantas vasculares. Entonces, uno de ellos sería la reproducción. Estamos hablando que pueden tener reproducción, un tipo de reproducción monoicas, dioicas, y en algunos casos, algunas plantas presentan los dos tipos de reproducción, monoico y dioico. También otro rasgo que está dentro de la reproducción es la reproducción asexual. Entonces podemos tener plantas que presenten
propágulos, yemas, hojas caducas. Y esto, básicamente, estos tipos de, de tipo de reproducción asexual están en las especies que se encuentran distribuidas en ambientes muy drásticos y les permiten adaptarse y les permiten poder propagarse en estos ambientes pues bastante extremos. El otro rasgo que está relacionado con las relaciones hídricas, aquí pues como ya les conté, pues uno de los es las formas de crecimiento o las formas de vida, en donde digamos que se ha llegado a un consenso, en donde se han tenido tres formas o tres grupos, y uno sería baja humedad, que es donde tenemos los céspedes cortos y cojines. La otra, el siguiente grupo sería formas de vida que tienen un intermedio, una intermedia humedad que pueden eh, resistir humedades medias, entonces serían las esterillas, rugosas, silíceas, y hay otras formas de vidas que pueden tener o presentar una gran humedad, que son los tapetes y tapetes, dendroides y taloides. Ya para el otro rango sería la morfología. Aquí estamos hablando de las diferentes formas, diferentes tipos de hojas que puedan presentar las plantas para poderse adaptar a cualquier tipo de sustrato y en fin. La diversidad funcional y la composición de los rasgos funcionales, o sea, relacionado con los gradientes ambientales, no, permiten que las especies puedan tener una variación en la distribución, además de alcanzar niveles de cobertura y abundancia que puedan influir en procesos del ecosistema. ¿Ya? También el estudio de la cuantificación de los rasgos funcionales y su variación entre y dentro de las especies pueden aumentar nuestra comprensión del ensamblaje de las comunidades y los procesos del ecosistema. Entonces, eh, para Colombia, los diferentes estudios que se han realizado se han centrado en la taxonomía, en el número total de las especies, en las estimaciones de cobertura, de porcentaje de biomasa y, y entre otras cosas que se han realizado. Pero así las diferentes funciones ecológicas que se han encontrado o que presentan las hepáticas se pueden evaluar desde el concepto de diversidad funcional, particularmente en la comprensión de la relación de los rasgos funcionales con el ecosistema. Entonces, por lo tanto, los enfoques basados en los rasgos funcionales, al centrarse en cómo se vincula la función con la variabilidad en la distribución y abundancia de las especies, son fundamentales en cualquier intento de proporcionar una comprensión ecológica sólida de los diferentes procesos del ecosistema y determinar cómo pueden verse afectados por cambios ambientales. Entonces, la diversidad funcional y la distribución de su composición funcional a lo largo del gradiente altitudinal, relacionando los factores ambientales, eh, siguen siendo un tema inexplorado pues, para el país. Siendo así, pues este proyecto es uno de los primeros en abordar el componente de la diversidad funcional en hepáticas, en el gradiente altitudinal y su relación con los factores ambientales. Entonces, para hablar un poco de la metodología, cómo hemos llevado a cabo pues esta propuesta. Entonces, bueno, creo que este trabajo se ha realizado a través de metadatos. Se ha venido trabajando en la búsqueda de información de especies
en los diferentes catálogos, artículos y bases de datos. También pues la consulta de herbarios virtuales, tanto colombianos como extranjeros, y básicamente buscando información como taxonómica, ecológica, distribución pues de las especies a través de los rangos ambientales, de los rangos altitudinales, perdón. Y todo esto se ha buscado pues en estas diferentes eh, bases de datos. Algo muy importante creo que nos ha ayudado bastante en la ejecución de esta propuesta de poder llevar a cabo algunos resultados y es el trabajo realizado por el profesor Weinstein en el año pasado, publicado el año pasado, como a finales de agosto creo, y es las hepáticas y antoceros para Colombia y Ecuador. Él aquí actualiza y muestra un listado pues más completo y para Colombia. Entonces eso ha sido para nosotros una gran ayuda porque podemos entender y comprender un poco más cómo está las especies para Colombia y esto. Entonces nosotros la distribución altitudinal, nosotros escogimos unos rangos altitudinales y estos rangos altitudinales fueron seleccionados, pero ese trabajo sigue los lineamientos propuestos por Franny Greinstein en el 91, en donde ellos realizaron una zonificación de los bosques húmedos tropicales para el neotrópico, utilizando las briófitas. Entonces es un trabajo muy complejo, muy completo, en el cual ellos muestran cómo las briófitas se pueden usar para las zonificaciones ambientales, la zonificación altitudinal. Entonces nosotros tomamos estas 5 rangos altitudinales, estas 5 fachas altitudinales, en las cuales para el rango de 0 a 500 metros tenemos bosques tropicales de tierras bajas. Para la siguiente tenemos bosques tropicales submontanos y premontanos. La siguiente facha, que es de 1400 a 2500, tenemos bosques tropicales montanos inferiores. Y el siguiente es de 2500 a 4000, tenemos bosques tropical superior montano. Y la última facha, el último rango altitudinal, está comprendida con los ecosistemas de superpáramo, páramo y nieves perpetuas. Entonces, aquí nosotros vemos cómo la composición de las florestas de los bosques van cambiando a través del gradiente altitudinal. Entonces, la selección de los rasgos funcionales, los rasgos funcionales que nosotros estamos utilizando, están relacionados o enmarcados en 2 grupos. Uno de ellos es básicamente la captación y la acumulación y la regulación del recurso hídrico, básicamente la captación de agua. Otro es la protección de la radiación lumínica y también evitar la desecación por los rayos solares. Entonces, nosotros en total se usaron 12 rasgos funcionales, de los cuales tenemos formas de crecimiento, papilas, lóbulos, pigmentos oscuros, reproducción asexual, tipo de sexualidad, tipo de gametofito y forma de la hoja. Entonces, para el análisis de datos, nosotros aquí está dividido en 2 partes. La primera ya se ha llevado a cabo, donde nosotros tenemos ya valores de diversidad funcional, valores de la diversidad taxonómica, en las cuales nosotros calculamos el índices de equidad funcional, de divergencia funcional, riqueza funcional, y también calculamos los valores medios ponderados por la comunidad. Esto básicamente para los rasgos funcionales utilizados. Se hicieron PCAs para mirar la correlación
y modelos lineales generalizados para mirar las correlaciones de estos rasgos funcionales con la altitud. Y una segunda parte básicamente consiste en la obtención de parámetros ambientales y estos para poder realizar las correlaciones con los resultados de diversidad funcional y taxonómica. Estos datos se van a obtener a través de el Global Clean y Instituto de Hidrología y Meteorología de Estudios Ambientales. Entonces, ya para mostrar un poco de los resultados preliminares, entonces, en la actualidad, en estos momentos, la diversidad taxonómica está constituida en 705 especies, en 131 géneros y 40 familias. Entonces, esta última publicación mira y nota que ahí disminuyeron las especies porque encontraron bastantes sinónimos y basónimos de especies que se habían reportado hace mucho tiempo. Entonces, las familias más representativas son la familia Leyeniacea, Lepidosiacea, Plagioquilaceae y Fluoniacea. Los géneros pues, más representativos tenemos Plagioquila, Leyenia, Frulania y Chiloleyenia y Mexeria. Ya aquí para mirar la distribución taxonómica por rango altitudinal, entonces aquí hay algo muy interesante y es que aumentó el número de especies para las tierras bajas. Antes se tenían pues un número de 125 especies, ahorita tenemos 340 especies presentes en 86 géneros y 27 familias. Para la siguiente facha tenemos un número de 368 especies, 89 géneros y 30 familias. El rango siguiente, que va entre 1400 y 2500, tiene 487 especies. Es uno de los rangos que presenta mayor diversidad, seguido de 2500 a 4000, en donde tenemos 426 especies. ¿Ya? Pero algo también interesante, y es que aunque la facha entre 4000 y 5000 es una de las fachas que presenta menor número de especies en comparación con los trabajos anteriores o con las revisiones que se han hecho. Esta aquí, para ahorita, tuvo un incremento del número de especies. Pero aún así es una disminución totalmente drástica desde la rango altitudinal 4 al último rango altitudinal. Y esto puede estar siendo influenciado por la composición que presentan los bosques a través del gradiente altitudinal. Entonces aquí ya no hay más florestas, aquí ya no hay más bosques. Esto hace que el hábito terrestre sea más amplio, entonces también puede ser influenciado. Y también por otros factores ambientales, no solamente por la cobertura o por la composición de las florestas. Algo también muy importante es que se mantiene el efecto de dominio medio. Aquí lo presenta el rango entre 1400 y 2500. Entonces, ya para hablar un poco sobre la diversidad funcional,